Hoy quiero hablar de adolescencia, adolescentes, porque es un término que yo no comparto. Es un concepto eh, que se aleja mucho del diseño humano, natural, biológico, establecido, del propósito del ser humano. Se aleja mucho de nuestro diseño y nuestra naturaleza humana. Y es un término, un concepto que a mí personalmente, a mí me genera como un poco de incomodidad, como un poco pero ¿por qué seguimos creyendo que eso es? Y por eso lo quiero compartir con ustedes, ¿cierto? Porque con lo que yo resueno es con esa etapa de la vida que es la juventud. Entonces, si nosotros miramos un poco la historia y el diseño de nosotros como seres humanos, pues nosotros tenemos unas etapas de desarrollo naturales, normales, ¿cierto? Y una etapa de desarrollo es desde que nacemos hasta alrededor de los 7 años, que es la infancia. Después de los 7 años, entre los 7 años y los 12 años, 13, estamos en la niñez, ¿cierto? A partir de entre los 12 13 años a los 20 años, estamos en la juventud. Y después de la juventud viene la adultez y después de la adultez viene la vejez. Entonces esas son las etapas de desarrollo naturales, ¿cierto? Históricamente de nuestro diseño humano. Pero ¿qué pasó? Que nosotros a veces vamos muy como así, como eso es lo que se ha dicho, y yo siempre tomo como un ejemplo que para mí es como visual, y es que a veces nosotros vamos en el mundo y en la vida como cuando uno está en un concierto que enfoca la luz, que le ponen al artista como el foco de luz y solo se ve el artista y como que uno pierde de vista lo demás. Yo siento que muchas veces en muchos temas de la vida vamos así, solo mirando ese pedacito en el que estamos, pero nos perdemos como mirar hacia atrás y ver la historia, conocer la historia y nos quedamos con ese pedacito de eso que se ha normalizado, pero que no es real y que no corresponde al diseño de la naturaleza humana. Y si miramos un poquito de historia, vamos a ver que el término y el concepto de adolescencia es un concepto inventado, un concepto que se lo inventó un psicólogo estadounidense en el año 1904 que se llama Stanley Hall. Y este señor lo que hizo fue un estudio y un análisis de el comportamiento de los jóvenes y por un lado digamos que asoció el tema de adolescencia, digamos, con el tema de crecer. Entonces para él la adolescencia es crecer. Y en su estudio también veía cómo los jóvenes quieren ser adultos siendo jóvenes y no tienen esas herramientas, ese conocimiento, adolecen de ese conocimiento, pero toma fuerza es el concepto de que es una etapa y que todos vivimos esa etapa de la adolescencia y que se normaliza o algunos dicen se naturaliza y parece que fuera natural eso de que hay una etapa que se llama adolescencia y no va con nuestro diseño humano. Este señor Stanley Hall hace un siglo, porque es algo muy reciente, es un psicólogo evolucionista, ateo, y que se aleja mucho del diseño natural del ser humano, ¿cierto? Como que desconoce esa parte, porque nosotros si vemos en la historia de la humanidad y antes de 1904, si nosotros vemos 1904 fue el siglo pasado, hace 100 años y poquito, ¿verdad? Pero antes de 1904, ¿cierto? En toda la historia que lleva la humanidad, siempre se han conocido esas etapas de desarrollo naturales de nuestro diseño biológico que yo les mencioné, y en ninguna parte, en ningún documento, ninguna persona, en ninguna cultura se hablaba de adolescencia, porque en nuestra mente y en nuestro diseño está es criar y educar jóvenes que pasan por unos cambios como en todas las etapas de desarrollo.
En todas las etapas de desarrollo tenemos cambios y nosotros vemos la infancia, cuando los bebés nacen, recién nacidos, tienen un montón de cambios, entonces empiezan como a diferenciar el rostro de la madre, a entender una serie de cosas, a gatear, a hablar, bueno, muchos cambios físicos del desarrollo, como vemos cómo crece un bebé, los cambios emocionales, bueno, tantas cosas. En la infancia igual, el tema de la dentición, bueno, tantas cosas que son esos cambios que no solamente físicos, sino internos, espirituales, emocionales, mentales nuestros. Y por supuesto, pues en la juventud también tenemos cambios que son muy notorios también, pero en las etapas anteriores también, pero acá pues obviamente la voz de los jóvenes se pone más gruesa, nosotras como mujeres pues nos crecen los pechos, las caderas, bueno, toda esa parte hormonal, y esos son los cambios como visibles de nuestro cuerpo físico y cambios emocionales, eh, pero digamos que eso se ha asociado a que los jóvenes tienen unos comportamientos y unas formas de ser y se rebelan y no son obedientes, entonces se ha visto como que muchas veces dice, ay, la adolescencia, qué etapa tan terrible o tal, o la adolescencia es una etapa maravillosa por esto y esto, y no es la adolescencia, es la juventud, pero cómo la juventud se desarrolla de la manera como está diseñada para que se desarrollen. Pues habiendo recibido en infancia, en niñez, lo que necesitan para entrar a la juventud, a desarrollarse plenamente, a florecer plenamente. ¿Por qué? Porque han recibido lo que han necesitado en infancia y niñez y llegan a la juventud y realmente podemos criar y educar jóvenes. Pero no estoy de acuerdo con todo ese bombardeo y con todo eso que nos está llegando de adolescentes y adolescentes, cómo criar a tu adolescente, cómo educar a tu adolescente, taller de adolescencia, no sé qué, que yo digo, wow, porque nos siguen bombardeando con ese concepto y no, nosotros no debemos criar y educar a adolescentes, porque adolescentes, adolescencia significa adolecer, dolor, adolecer, falta, carencia, vacío, ¿cierto? Adolecer significa que esos jóvenes han adolecido de padres, del amor de padres, de la presencia de los padres, de ese vínculo emocional, de ese vínculo seguro, de esa base segura que debemos ser los padres, de esa sensibilidad, esa disponibilidad que debemos tener los padres hacia los hijos, han adolecido de instrucción de los padres hacia los hijos, de cuidado, de protección, de enseñarles moral, valores, principios, pensamiento crítico, que una serie de cosas que realmente es lo que necesitan para que ellos puedan ser acompañados integralmente y puedan desarrollar esa etapa juvenil, los años juveniles, la juventud, como realmente es y como se necesita y no como nos la han vendido. Entonces, un poco ese es como lo que les quería compartir hoy, que yo promuevo educar, criar, acompañar jóvenes, jóvenes que florezcan, la juventud, esa etapa en donde es tan fundamental, porque ahí en esa etapa estamos diseñados para conectar mucho más con nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vocación, a qué me voy a dedicar en la vida, qué quiero hacer de mí, en la adultez, cómo me veo, ¿cierto? Y una serie de cosas que definimos en la juventud. Entonces yo abogo y promuevo la juventud, educar jóvenes, crear jóvenes, pero no adolescentes, no jóvenes que adolezcan de todo lo que necesitan. Entonces, un poco mi mensaje, mi llamado es para eso, para que podamos como lavar un poco el tema, limpiar un poco como esos conceptos que nos han hecho creer. Y sobre eso, pues en mi página web ivonquiroga.com yo tengo varios artículos que hablan sobre qué y cómo acompañar las diferentes etapas de desarrollo de los seres humanos, y específicamente, por supuesto, tengo un artículo sobre la juventud en el cual ahí hablo de adolescencia. Entonces, para quienes quieran leer, profundizar, bueno, ahí está esa información y los dejo. Un abrazo.